Yo ahora les quiero comentar acerca un poco de los factores que influyen en nuestras emociones. Aquí voy a hablar acerca de 4 puntos. El primero son nuestras experiencias pasadas. Eventos del pasado llevan a la persona a desarrollar un problema psicosomático. Por ejemplo, nosotros vamos caminando por una calle y justo en un callejón hay un tipo que se está acercando a una niña. En la noche está oscuro, nosotros vamos caminando y ahí en un callejoncito, en una doblada, vemos que un tipo se está acercando a una niña mientras la niña va caminando. ¿Ya? Ahí pueden desencadenar diferentes cosas. Nosotros, ¿qué podemos pensar? Existen varias posibilidades, pero nosotros podemos pensar, no sé, que el hombre la va a atacar, Mm. que el hombre puede asaltarla, que le va a preguntar la hora. ¿Qué otra cosa puede ser? Ahí aparecen todos los Que quiere estereotipos a lo hablar. mejor de lo Sí, que pues está pasando. ahí aparecen estereotipos, aparecen muchas posibilidades de comportamiento que nosotros podemos pensar. Y esto es netamente en base a las experiencias pasadas que nosotros ya hemos tenido. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a caminar por la noche en la calle y vemos esto bastante seguido, que no sé, nosotros nos acercamos a las personas y les preguntamos, oye, ¿qué hora tiene? Y cosas así. Nosotros vamos a atribuir ese pensamiento al acto que estamos viendo. Pues si nosotros nos han Claro. asaltado, nosotros también podemos atribuirle este acto a esa persona. Pues, lo van a asaltar, vamos a ayudarlo. ¿Ya? Esto mismo que vemos nosotros, o sea, nuestra explicación para este caso se ve afectada por nuestra situación pasada. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo antiguamente me he sentido frustrado, no sé, pues, al perder en algún juego o algo así, cada vez que sienta que estoy en algún juego y esté en desventaja, voy a recordar esa emoción y voy a revivirla, por así decirlo. Principalmente se cree también que todas las emociones vienen de una emoción primitiva pasada, por así decirlo, como de una primera experiencia. Ponte una primera experiencia donde yo fui feliz. Entonces, cada vez que sea feliz voy a recordar esa experiencia, voy a imitarla, por así decirlo. Voy a revivir esa felicidad. A eso más que nada se refiere. El tema de las experiencias pasadas es eso. Nosotros vamos a recordar las emociones, vamos a revivirlas, por así decirlo. Y por eso también se van desarrollando los problemas en base a un evento anterior. Confusión y emociones negativas. Dudar de sí mismo al tomar decisiones en la vida. Las personas indecisas desarrollan con mayor probabilidad desórdenes psicosomáticos. Al no tomar decisiones acertadas, la persona puede caer en emociones negativas, que mal manejadas pueden transformarse en depresión. Bueno, ahora el segundo punto es un poco de cómo la confusión nos afecta y nos hace actuar de manera negativa, por así decirlo. El tema es que cuando uno se siente abrumado de muchas emociones, llámese, por ejemplo, cuando estoy en un accidente automovilístico, cuando estoy en un choque de autos, uno tiende a invadirse de muchas emociones. Primero la tristeza por el choque que sucedió, el miedo por haber perdido, no sé, un ser querido, algún familiar o haber que haya ocurrido algún mal a alguna persona, la alegría de estar bien, se mezclan muchas emociones, la pérdida también del auto, esperemos que ningún ser querido, se mezclan muchas emociones y frente a eso uno no sabe cómo actuar, uno se inunda de todas esas emociones y finalmente tiende a elegir un actuar distinto, un actuar que generalmente no resuelve bien el dilema. Por ejemplo, el tema de las personas que son bastante indecisas, que no saben muy bien cómo actuar, generalmente se llenan esto de incertidumbre, de culpa, de no haber actuado de cierta manera en cierta ocasión. Entonces eso puede llegar a dar en algún tipo de depresión o en algún tipo de mal. Mecanismo de defensa, crear enfermedad. No saber defenderse de personas que atacan, manipulan o lastiman lleva a la persona a crear enfermedades psicosomáticas. La enfermedad debilita su voluntad aún más, creándose un círculo vicioso de infelicidad e inestabilidad emocional. Esto se utiliza para evitar el contacto con el sentimiento. Por ejemplo, aquí un ejemplo bastante concreto que yo creo que a muchos estudiantes les ha pasado es cuando tienen que dar un examen, alguna prueba, alguna nota que tienen que dar y
justo ese día les empieza a doler el estómago o llegan atrasados o se equivocan de micro, pasa algo que evita que lleguen a la hora o evita que se confunden de día. Esas enfermedades o acontecimientos que pasan son generalmente debido a que uno evita el contacto con, en este caso, en el ejemplo, con la incertidumbre de una prueba o con la presión que trae una prueba en sí. Entonces, uno para evitar ese sentimiento hace que ocurran todas estas cosas. Por ejemplo, que me equivoco de micro, llego atrasado media hora y por eso no puedo dar la prueba. Entonces me la suspenden o me la dejan para otro día. Y ahí sí yo consigo mi objetivo, que es evitar el contacto con esa emoción. Y me preparo mejor para esa emoción. Esto igual quiero llegar a un punto que es que no es siempre consciente. Yo no siempre lo voy a hacer queriendo hacerlo, sino que desde el inconsciente yo voy a enfermarme de verdad me va a doler el estómago, de verdad voy a estar mal, de verdad me equivoqué de micro, pero yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta y me ocurren estas cosas. Entonces, este punto es en base a eso, de crear una enfermedad o alguna situación donde yo evite el contacto. Mecanismo de autocompasión. Causar lástima. Opuesto al anterior, la persona manipula, controla o ataca a otros para recibir lástima, ayuda, amor o para no hacerse responsable de su propia vida. Esto es una dependencia emocional. Sería, por ejemplo, si yo tengo dislexia, que me cuesta leer, cambio del orden de las palabras, todo eso, yo lo puedo utilizar para evitar leer en público. Por ejemplo, me dicen, oye, ¿podrías leer en voz alta esto? Y yo digo, no, lo que pasa es que yo tengo dislexia, entonces leo mal. Ah, ya, entonces tú no leas. Lo que intento hacer es que las personas me digan, no, tranquilo, no lo hagas, lo voy a hacer yo. O lo puede hacer otro. No es necesario que tú lo hagas. La mayoría de las veces se hace consciente, pero también puede hacerse de manera inconsciente. O sea, yo de verdad puedo tener dislexia, de verdad me puedo sentir inseguro. Lo que ocurre con esto es que al final se les va cargando a los demás. Los demás son los que se ven aumentado su estrés, ven aumentado su ansiedad en base a ti. Entonces, eso es lo que afecta. Tú en realidad no te ves tan afectado por esto, sino que afectas a los demás. Hablamos de 4 factores que influyen en nuestras emociones y sentimientos. El primero, las experiencias pasadas, que nos pueden provocar enfermedades psicosomáticas debido a un evento traumático del pasado. El segundo, la confusión y las emociones negativas, que afectan mayormente a personas indecisas. El tercero, crear una enfermedad psicosomática como un mecanismo de defensa. Y el cuarto, causar lástima como un mecanismo de autocompasión. Creo que es importante pensar que podemos hacer estos análisis ahora. Usemos nuestro cerebro de todas las diapos que hemos estado pasando y hacer un propio análisis de que el pensar, el actuar y las emociones que van pasando por el cerebro pueden afectar para bien o para mal el cuerpo. Y que eso es sumamente importante que lo tengamos consciente, que lo consideremos. Yo creo que es momento también que este curso, que este módulo sobre todo de emociones y sentimientos podamos sentarnos y pensar que somos integrales, que este cuerpo es integral, que tiene mente, cuerpo y espiritualidad, alma, como decíamos delante. Igual el pase para que ustedes puedan pensar un poco en el tema de la emocionalidad, que puedan verse hacia adentro, puedan darse el tiempo. Quizás es un poco complicado ahora que tenemos quizás ya la rutina establecida, quizás encuentran que tienen poco tiempo, pero inténtenlo, dense 5 minutitos, 10 minutitos, pensar un poco en sí mismos, que puedan sentir su cuerpo, que conversar con él, ver qué parte les duele, quizás lo están ignorando, preocuparse un poco más de sí mismos. Y creo que también lo último, que uno es responsable también de las emociones. Uno es responsable de sus propias emociones.
Así que por lo tanto, si alguien está enojado y quiere traspasar ese enojo al resto de su familia en este tiempo de pandemia, creo que es bueno echar a andar el cerebro y decir, pienso, siento y actúo. O sea, pensar esto que no está bien, que los enojos, que las rabias nos van a causar en algún momento alguna enfermedad. Y me gustaría dejar también algunas preguntas que puedan analizar ustedes en sus casas y poder decir, ¿podemos prevenir algunas enfermedades psicosomáticas? Los invito a contestar. La pregunta número 2, si es importante demostrar las emociones. Ahí contestan ustedes qué tal les parece, si es importante o no es importante, de acuerdo a lo que hemos estado conversando. Y creo que esta pregunta le vamos a sacar mucho provecho en el otro módulo también. ¿Por qué las mujeres se reprimen al hablar de los sentimientos y las emociones? Creo que esta es una pregunta para nosotras las mujeres con el módulo de violencia, que también en su generalidad son mucho más las mujeres que sufren violencia que hombres, así que por eso vamos a hablar un poco acá. No es que los hombres no sufren violencia, pero la gran mayoría son mujeres. Estamos dando inicio al curso con el módulo 1. Desde el desayuno, por así decirlo, ya empezamos altos. Tengo que repetir eso. Y los miedos, mire, el riñón, la vejiga y el sistema endocrino. Ya, el sistema endocrino.